En las lejanas aguas del Océano Pacífico, la Tierra más cercana está a miles de kilómetros. Las profundidades superan los 4.000 metros. Dispersas por el fondo marino se encuentran estas peculiares y pequeñas rocas. Aquí hay miles de ellas y cubren un área mayor que la de la India. Este lugar se llama Clarion Clipperton. Los millones de rocas del fondo marino albergan las mayores reservas mundiales de manganeso, níquel, cobre y cobalto. Materiales que usamos a diario, teléfonos inteligentes, laptops. También se utilizan para construir motores de automóviles, aviones, redes eléctricas y estructuras de acero. Estos tesoros marinos pueden valer millones de dólares. Algunos de estos metales son más abundantes aquí que en todas las reservas terrestres juntas. Pero hay una trampa. Estos depósitos no pertenecen a nadie, ya que están lejos en aguas internacionales. Sin embargo, esto no ha impedido que docenas de estados reclamen y compitan por lo que podría convertirse en el nuevo petróleo del siglo XXI. Todos conocen Roma, la antigua capital de un gran imperio que se apoderaría de territorios que se extendían desde Gran Bretaña hasta Egipto. Aquí tenemos la llamada Vía Salaria. Fue aquí donde comenzó el auge de Roma. En el mundo antiguo, la sal era un recurso estratégico para la supervivencia. Al fin y al cabo, era prácticamente la única forma de conservar y almacenar alimentos en aquella época. Así, los romanos comenzaron a controlar el suministro de sal desde la desembocadura del río Tíber. Esta era la antigua Ostia, donde se extraía esta sal. Desde aquí, las rutas comerciales se extendían hacia el mar Adriático, pasando por Roma. La sal se convirtió en una fuente de ingresos gracias a los impuestos. Este dinero se utilizaba para construir infraestructura y para financiar campañas militares. Curiosamente, las palabras soldado y salario están directamente relacionadas con la palabra sal. La palabra latina salarium significa salario. Se refería al pago que recibían los soldados romanos por custodiar un valioso cargamento o por comprar esta sal. Entonces, ¿qué tiene que ver la antigua Roma con todo esto? Sucede que desde la antigüedad la gente ha buscado controlar los recursos y las rutas que los llevan a los consumidores, porque fue la base del éxito de las entidades que llamamos estados. La sal ayudó a Roma a convertirse en un imperio. El oro impulsó a España al poder antes de provocar su caída. El azúcar y el tabaco transformaron el mapa de las dos Américas. La búsqueda de carbón para reemplazar la madera desencadenó la Revolución Industrial Británica. El petróleo impulsó a Estados Unidos y convirtió a Oriente Medio en el centro mundial de riqueza y guerra. El gas salvó a Rusia. La pregunta lógica es, ¿qué recurso será el próximo y quién le traerá éxito y prosperidad? Aún no hay una respuesta. Al fin y al cabo, los humanos solemos conocer un recurso durante un tiempo, pero no lo utilizamos eficientemente. Es como usar la pantalla de un teléfono como martillo. Por ejemplo, los nativos de Norteamérica usaban aceite para lubricar sus embarcaciones y evitar fugas, o el uranio radiactivo, que hoy en día alimenta las armas nucleares y centrales eléctricas. Pero en el pasado, se añadía a la pintura de porcelana para lograr un color intenso. El cobalto comparte una historia similar. En la antigüedad se utilizaba para crear la pintura que daba a la porcelana y la cerámica su intenso color azul. Ahora pensemos en cómo ha aumentado la demanda mundial de cobalto en las últimas décadas y qué está sucediendo con los precios como resultado. Hay otro metal interesante que también se solía añadir a la cerámica y al vidrio, pero hoy en día su extracción va en aumento: el litio. Hoy en día, el litio, el cobalto y otros compuestos químicos tienen una gran demanda gracias al almacenamiento de energía que representan en los dispositivos modernos como la batería de litio. Cada batería de este tipo consta de un cátodo y un ánodo, con un polo positivo y uno negativo. El ánodo suele estar hecho de grafito, mientras que el cátodo requiere 4 metales muy codiciados: manganeso, níquel, cobalto y litio. Saquemos algunos cálculos. Nuestros teléfonos contienen de 3 a 5 gramos de litio, una laptop entre 20 a 50 gramos y un patín eléctrico de 1 a 2 kilogramos. Un auto eléctrico requiere entre 10 a 50 kilogramos. Pero un autobús eléctrico, como los que van por las calles de Londres, necesita hasta 400 kilogramos. Tengan en cuenta que la cantidad de dispositivos que funcionan con baterías aumentan cada año. Son cada vez más grandes, pesados, rápidos y avanzados, por lo que requieren más energía y más litio. ¿Por qué exactamente? Veamos la tabla periódica.
El litio es el elemento número 3, el metal más ligero del planeta y uno de los más reactivos. Por ejemplo, esto es lo que ocurre cuando lo dejas caer en agua. Reacciona al instante, burbujeando y derritiéndose. Este metal ligero, blando y reactivo se utiliza para crear baterías con una densidad energética muy alta, manteniendo el tamaño y la masa al mínimo. ¿Pero en dónde podemos extraerlo? Actualmente, los 4 principales proveedores son Argentina, China, Chile y Australia. Casi la mitad del litio del mundo se extrae allí. Pero aquí está el problema. El 90% de las materias primas australianas no se envían a Australia, sino a China. ¿Por qué allí? Porque el yacimiento de litio más productivo de Australia y del mundo pertenece en un 51% a una empresa china. Ahora tomémonos un momento para admirar la belleza del litio argentino, o mejor dicho, los lugares donde se extrae sin cesar. ¿Quién manda aquí? Otra empresa china. Y aquí está el paisaje del desierto de Atacama en Chile, donde se extrae el litio mediante evaporación. A primera vista parece que los productores locales están al mando, pero como habrán adivinado, el principal accionista de la empresa chilena de litio es la misma corporación china que controla la minería en Australia. Y luego está la vecina Bolivia. Aquí se extrae muy poco litio. Sin embargo, el país posee las mayores reservas de este metal. Se encuentran aquí mismo, en lo que se conoce como el Triángulo del Litio de Sudamérica. El metal se encuentra en los vastos y áridos salares. Lo comparten Argentina, Chile y Bolivia. Juntos, estos 3 países representan más de la mitad de todas las reservas mundiales. ¿Saben quién se adjudicará los principales contratos para la extracción del litio en Bolivia? Rusia y China. Una vez más, ¿por qué los chinos necesitan tanto litio? Su mayor uso hoy en día es en la fabricación de baterías de automóviles. ¿Y quién es el mayor fabricante de autos eléctricos del mundo? No es la estadounidense Tesla, ni ninguna empresa europea como Volkswagen. Es la empresa china BYD, que vendió la impresionante cifra de 3 millones de autos eléctricos en 2023. China produce también 3/4 partes de todas las baterías de litio del mundo. Y lo que es más importante, China controla todo el proceso, la extracción, el procesamiento, el suministro y otros componentes de las baterías. Por ejemplo, tomemos el cobalto. Un químico británico-estadounidense tuvo la idea de usar este metal plateado en baterías. Posteriormente, un científico japonés perfeccionó la tecnología. Ambos recibieron el Premio Nobel de Química por sus descubrimientos. En 1991, la empresa japonesa Sony fue la primera en utilizar este invento. El cobalto, con sus propiedades únicas, aumenta el número de ciclos de recarga de las baterías, permite su funcionamiento a temperaturas bajas y evita que exploten. Hoy en día, casi el 70% del cobalto mundial, utilizado en los dispositivos más limpios, ecológicos y avanzados, se extrae en condiciones extremas en la República Democrática del Congo. Y una vez más, los principales inversores y compradores de este metal estratégico africano son las mismas empresas chinas. Ahora hablemos del níquel. El 75% de esta materia prima, sin importar dónde se extraiga, termina en un país, China. ¿Manganeso? Una vez más, los chinos son los principales compradores de mineral de manganeso. Y la última pieza del rompecabezas, el grafito. ¿Quién lo produce y cuándo se produce en todo el mundo? Pueden verlo aquí y sacar sus propias conclusiones. En resumen, China está construyendo activamente un monopolio global para extraer o controlar los recursos necesarios para las baterías. Luego, con todo listo, las produce exclusivamente dentro de sus fronteras. ¿Cómo pudieron lograrlo? Pensaron en su propia seguridad energética a tiempo. En 1959, al norte de China, se descubre el yacimiento petrolífero más grande del país en Daqing, que significa gran celebración. En aquel entonces, China era un país agrario y este descubrimiento petrolero significó autosuficiencia y evitar la dependencia de la Unión Soviética. Para entonces, Mao ya se había distanciado de Khrushchev. El petróleo recién descubierto incluso fue suficiente para que China le vendiera a Japón, que experimentaba un auge industrial, económico y automotriz. Pero a finales de la década de los 80, China comenzó a reformarse y a prosperar. Las nuevas ciudades en crecimiento demandaban cada vez más energía y con ella más petróleo. En 1993 ocurrió un acontecimiento histórico que moldeó no solo el futuro de China, sino la economía mundial.
China comenzó a comprar petróleo extranjero a gran escala, ya que sus propias reservas ya no eran suficientes y se convirtió en uno de los mayores importadores de petróleo del mundo. Observen con qué rapidez aumenta esta dependencia. 1995, el petróleo todavía era un gasto mínimo para China, menos del 2%, que serían 2.27 mil millones de dólares. 10 años después, China gasta casi 42 mil millones de dólares en petróleo, lo que representa el 8% de sus importaciones. 2015, los envíos de petróleo a China alcanzan los 120 mil millones de dólares. 2021, 208 mil millones de dólares, y la cifra sigue creciendo. ¿Qué tiene esto que ver con las baterías de litio de la fabricación nacional? Es una de las formas estratégicas para reducir la dependencia de los proveedores de petróleo. ¿Quién necesita más petróleo hoy en día? Durante muchos años, Estados Unidos fue el principal comprador. Ahora, China lo supera, con India acercándose, pero cabe destacar que el consumo chino va en aumento. Hoy en día son los chinos quienes más compran petróleo del extranjero. Dicho esto, Estados Unidos sigue siendo el mayor consumidor de petróleo del mundo, ya que es el mayor productor del planeta. Esto significa que depende mucho menos de las importaciones que China. Hay otro factor importante a considerar. Estados Unidos es el país más dependiente del automóvil del mundo. La vida sin vehículos es casi imposible allí, y el ferrocarril se utiliza principalmente para el transporte de carga. Imaginen esto. Son China, se dan cuenta de que cada año su economía requerirá más energía y a su vez habrá que comprar o extraer más carbón, petróleo y gas. Tienen una población de 1.500 mil millones de habitantes y sus ciudades crecen rápidamente. En estas ciudades la gente necesitará autos y también tendrán que garantizar la movilidad entre ciudades. Pero al mismo tiempo existe un serio competidor geopolítico. Este competidor necesita mucho petróleo, lo produce internamente, puede influir en los precios e incluso utiliza la fuerza militar en regiones donde se extrae. En resumen, tienen poco de este recurso, lo necesitan y alguien más tiene el poder de cortarles el suministro. ¿Dónde se encuentran la mayoría de los vendedores de petróleo? En el Golfo Pérsico. Y la ruta más común para llevar ese petróleo a China es a través del Estrecho de Malaca y el Mar de China Meridional. Pero hay una amenaza: los Estados Unidos de América, con sus bases militares y su armada. ¿Por qué? Porque en caso de un conflicto en torno a Taiwán, por ejemplo, si China recurre a la fuerza, Estados Unidos y sus aliados podrían bloquear el flujo de petróleo de Oriente Medio hacia China, y el 75% de las necesidades de China provienen del extranjero. ¿Qué harían? Primero, evitar conflictos con cualquiera de antemano. Segundo, buscar alternativas al petróleo y todo lo que conlleva. En lugar de depender de autos de gasolina de fabricación extranjera, invierten en aprender, diseñar y fabricar los suyos y eventualmente hacer la transición a eléctricos. Además, con una población tan alta, no se puede seguir el modelo estadounidense, donde cada familia tiene un auto y todo el país tiene autopistas. En cambio, se puede invertir en trenes eléctricos de alta velocidad para conectar ciudades. Puede que tarden 100 años en completarse, pero no dependen del petróleo, como los autos y los aviones. Y dentro de las ciudades de China harán todo lo posible para alentar a la gente a cambiar a automóviles, bicicletas y patines eléctricos. Y en tercer lugar, deben convertirse en un líder de energías renovables. A pesar de ser un importante contaminante debido a su fuerte dependencia del carbón, China ha sido la primera en sufrir sus efectos. Por ello, en los últimos 20 años, se ha convertido en el mayor generador de energía solar del mundo. Y lo que es más importante, China produce actualmente alrededor del 80% de los paneles solares del mundo. En cuanto a los sustratos y las tecnologías solares, la participación de China es casi del 95%. Hace poco eliminaron a casi todos los fabricantes europeos gracias a programas gubernamentales. A las empresas chinas dedicadas a esto se les ofrecieron préstamos, subsidios y terreno. Por ejemplo, en 2009, la Unión Europea introdujo su famosa directiva sobre fuentes de energía renovables. En aquel momento, preveían que el petróleo se mantendría por debajo de los $100 por barril. Así que pensaron en cambiar a turbinas eólicas y paneles solares de forma masiva. Gran idea, pensaron en China. Ganaremos dinero y empezaron a aumentar la producción. Para 2018 su rendimiento se había quintuplicado. Los fabricantes chinos superaron rápidamente a los japoneses, alemanes y estadounidenses.
Pero la demanda y la rentabilidad resultaron ser menores de lo previsto, lo que provocó el desplome de los precios. Entonces, ¿qué harían? Durante 2 años, el Banco de Desarrollo de China otorgó $47 mil millones en préstamos a fabricantes nacionales para mantenerlos a flote. También lanzaron programas de apoyo para garantizar que estos paneles solares pudieran venderse dentro de China. Al mismo tiempo, nadie está cerrando las centrales eléctricas. Y de nuevo prestan atención de dónde proviene la electricidad de este país. El mismo carbón que se considera sucio e indeseable en Europa sigue siendo la principal fuente de energía en China. Los químicos e ingenieros locales mejoran constantemente las tecnologías de purificación. Y de cara al futuro, ya se planean nuevas fuentes de energía. Vean este gráfico. Para finales de 2023 en China se generará más electricidad a partir de energía eólica que de carbón. ¿No es la prueba de que apostaron bien? Sí. Mientras tanto, Siemens reporta pérdidas de $5 mil millones en su negocio de energía eólica y prevé pérdidas adicionales de $2 mil millones en 2024. Además, la Unión Europea está experimentando una caída récord del consumo de electricidad debido al alza de los precios. Como resultado, muchas empresas están perdiendo rentabilidad. Pero volvamos a China, donde la generación de electricidad y el consumo de carbón, petróleo y gas sigue creciendo cada año. Todos estos miles de millones de dólares gastados en paneles solares y autos eléctricos son una cifra ínfima en escala total. Pero el resultado es que China está liderando el futuro en términos de tecnología. El precio promedio de un Tesla hoy en día está alrededor de los $45,000. Sin embargo, los modelos del BYD cuestan la mitad de precio, solo $22,500. El Tesla más económico en los Estados Unidos cuesta $39,000, mientras que el BYD más asequible en China cuesta solo $12,000. Tomemos otro ejemplo. En 1984, el fabricante alemán de automóviles Volkswagen se convirtió en la primera empresa extranjera en abrir una planta de producción de autos en China. Firmaron un acuerdo histórico con la presencia del canciller alemán del momento, Helmut Kohl. El negocio marcha tan bien que para 2020, de los 9 millones de autos que Volkswagen vende a nivel mundial, el 39% se vende en China. Es una cuota impresionante, pero una dependencia peligrosa. Ahora que China y la propia Europa están haciendo la transición a los autos eléctricos, incluso un gigante como Volkswagen tiene dificultades para mantenerse al día con la competencia. La marca pierde clientes en China y tuvieron que bajar los precios. Ahora que China y la propia Europa están haciendo la transición a los autos eléctricos, incluso un gigante como Volkswagen tiene dificultades para mantenerse al día con la competencia. La marca pierde clientes en China y tuvieron que bajar los precios. Por ejemplo, el auto eléctrico más vendido, el Volkswagen ID.3, que cuesta $35,000 en Alemania, se vende en China por la mitad de ese precio, solo $16,600. Y hoy ya no son los europeos los que abren plantas de producción en China, sino al revés. La marca BYD construirá una nueva fábrica de autos eléctricos en Hungría, siendo así la primera empresa china en Europa que lo hace. Excepto que no parece que las autoridades de la Unión Europea tuvieran grandes expectativas. A principios de 2023, los países de la Unión firmaron un acuerdo para eliminar por completo la venta de autos nuevos con motor de combustión interna en un plazo de 12 años. Pero para otoño de 2023, la Unión Europea criticó que los autos eléctricos chinos fuesen muy económicos para el mercado europeo. Los mercados mundiales están inundados de autos eléctricos chinos asequibles. Dicen que debería haber una investigación y, de ser necesario, imponer aranceles proteccionistas. De lo contrario, China destruirá nuestra industria automotriz, tal como destruyó la producción de paneles solares. Esto es posible porque las empresas chinas controlan toda la cadena de suministro, desde las materias primas hasta el componente más crítico, las baterías. El Volkswagen ID.3 está ensamblado solo en 1/3 con sus propios componentes. El Tesla Model 3 estadounidense, 68%. Pero BYD chino alcanza el 75%. ¿Saben por qué? Porque en 1995 esta empresa china, cuyo nombre significa Construye tus sueños, no empezó con autos. Fue fundada por un ingeniero y químico chino de 29 años. Ahora multimillonario, claro, que producía baterías para teléfonos móviles.
Como prueba de su éxito, aquí está la lista actual de los principales fabricantes de baterías. Los líderes son BYD, y entre los fabricantes de Asia, vemos qué país controla y distribuye la parte de las baterías de litio en toda la región. Parece que el principio de Lenin prevalece en la batalla por los recursos. Los capitalistas nos venderán la cuerda con las que nos colgaremos. Hace una década, los expertos en tecnología le apostaron a la energía renovable para reemplazar el petróleo, al gas y a la energía nuclear. ¿Qué obtuvieron a cambio? Monopolios chinos, porque ahora controlan los recursos, el conocimiento crítico, la tecnología y las ventas. ¿Y qué sucede cuando faltan piezas del rompecabezas, como el poder de controlar los recursos? Tenemos un ejemplo en la historia de la República Democrática del Congo. Primero, se descubrió aquí un recurso rentable llamado esclavos, que se exportaron a América para trabajar en las plantaciones. Más tarde, los europeos encontraron caucho y las tribus locales, en el mismo papel de esclavos, lo recolectaron para el rey belga. Después llegaron los diamantes, el uranio y ahora el cobalto. Ninguno de estos recursos ha enriquecido a la República Democrática del Congo. Al contrario, siempre han sido las potencias extranjeras las que se han beneficiado de ellos. En su época eran los europeos progresistas. Hoy la historia es la misma, solo que con los chinos progresistas. Estoy seguro de que algo similar ocurrirá en lugares pristinos como Clarion Clipperton. ¿Recuerdan cuando mencioné los depósitos submarinos en el fondo del Océano Pacífico? Nadie explota esos recursos en este instante, principalmente porque es demasiado remoto y costoso. En el Congo hay millones de trabajadores dispuestos a transportar cobalto a mano, y por ahora es más económico que aspirar al fondo marino a 4 kilómetros de profundidad. Además, la demanda mundial de cobalto aún es manejable. De momento siguen siendo una reserva para toda la humanidad, pero se convertirán en un recurso para países específicos cuando haya una escasez repentina de cobalto o cuando la explosión de estos depósitos se vuelva rentable a largo plazo. Por eso, los países están analizando las aguas a través de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Esta es la organización que regula todo el lecho marino internacional, que abarca más de la mitad de los océanos del mundo. Hasta la fecha, 168 países han firmado acuerdos con la ISA, y para quienes no hayan firmado, quizás estas leyes no les sean aplicables. Sin embargo, obtener un permiso para la exploración y producción en aguas profundas requiere mucho esfuerzo. Por ejemplo, una empresa de un país grande y desarrollado como Canadá debe asociarse con patrocinadores de un país pequeño y en desarrollo como Nauru y presentar una solicitud a la ISA. Ya existen docenas de empresas conjuntas de este tipo en todos los países. Nadie quiere perderse una posible carrera por recursos gratuitos dispersos en el fondo del océano. Sin importar tus creencias políticas, quién sea tu presidente o el clima que haga afuera, siempre quieres refrescarte cuando hace calor, abrigarte cuando hace frío, comer varias veces al día, tener agua corriente y usar tu televisor, computadora y teléfono. Todo esto requiere energía y para producirla, transmitirla o usarla, dependemos de los recursos naturales, recursos por los que la humanidad ha luchado a lo largo de la historia. No le crean a nadie que diga esos días ya pasaron. Por el contrario, estamos al borde de un cambio radical. Las poblaciones del sur de Asia y África están creciendo de forma impresionante y necesitarán más energía y tecnología. En consecuencia, nos encontraremos con enfrentamientos y guerras entre quienes tienen recursos y tecnologías y quienes los consumen. Y sí, cualquiera que sea el nuevo petróleo que aparezca en el siglo XXI, el petróleo del pasado no desaparecerá de la noche a la mañana y seguirá siendo objeto de disputa.